O a veces tenemos una preocupación profunda por otros. El corazón humano es tan egoísta, tan egoísta. ¿Qué me pasará a mí? ¿Qué pensarán las personas de mí? Y después el Espíritu obra y entonces más bien pensamos al respecto de qué puedo hacer yo por otras personas, qué les pasará a ellos, qué será de esa alma perdida. Y ese es el testimonio del Espíritu, que está participando con nuestro espíritu y después nos fortalece en nuestro sentido de pertenencia, no todo el tiempo, porque el espíritu también nos está entrenando a vivir por la fe. Y si Él fortalece nuestro sentido de certeza y pertenencia en todo momento, entonces ya no nos preocuparíamos de tener fe, ya no más. Ya no estaríamos siendo entrenados a confiar en Él. Entonces a veces nos levantamos en la mañana y la certeza no está ahí. Y ese sentimiento amoroso de pertenencia no está allí. Entonces hoy se te llama a vivir por fe y a orar con la mente tan solo. Y a hablarle al Señor con las mismas palabras de amor y gratitud y las mismas súplicas y peticiones como cuando tenías mucha fe o cuando tenías esta certeza más bien, hasta que el Señor trae de vuelta tu certeza y tu certidumbre. Y bueno, estamos solamente tocando la superficie de estos versículos. El versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, agrega a nuestro sentido de pertenencia, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabemos que esta no es una bendición constante, pero sí es una bendición preciadísima. Y le damos gracias a Dios por ello. Versículo 17, que continúa el tema. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira, el razonamiento es muy simple, es obvio. Versículo 17, y si hijos, entonces herederos. Claro, es consecuencia de, si ya soy un hijo de Dios, entonces soy heredero. Tengo una herencia. Es tan ciertísimo como eso, no puedo perderme. La doctrina de la perseverancia de los santos está aquí. Y si hijos, entonces también herederos. El pasaje no dice, si hijos, entonces tal vez herederos, no. Si tú continúas, entonces sí. Si tú te permaneces firme, entonces sí. Si verdaderamente es un hijo, y si verdaderamente eres un hijo, eres heredero. Dios nunca jamás te rechazará. Herederos, herederos de Dios, coherederos también con Cristo. El sello del Espíritu Santo, herederos. Podríamos ir un momento a Efesios 1, versículo 13. No es el único pasaje donde el apóstol es inspirado a aumentar nuestro conocimiento de esto. Entonces, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, el pago inicial, el depósito, la promesa, el dinero que es promesa, usado como promesa. Entonces, antes de que lleguemos a ser herederos, hay como una muestra, una promesa. La obra del Espíritu Santo no es solamente testificar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sino testificarnos a nosotros que somos herederos de la eternidad. Un día en la gloria eterna veremos a Cristo. Estaremos en el lugar de pureza absoluta y un día tendremos gozo y paz más allá de lo que podemos entender, gozo lleno de gloria, dice el apóstol Pedro. Será un lugar de comunión gloriosa con Dios, un lugar de amor, adoración y alabanza a Dios, y veremos la manifestación de los atributos de Dios en la nueva creación.
Estas cosas están más allá de lo que podemos explicar. Pero el punto es el siguiente: tenemos las arras del Espíritu, un pago inicial. Incluso ahora tendremos una cosa allí. No podemos tener todo entendimiento, no, pero tenemos como una probadita inicial, lo cual nos permite anhelar esas cosas. En las devociones personales, tú puedes tener cierto sentido de cercanía al Señor. En tus respuestas a tus oraciones que Dios te ha dado, incluso las respuestas a las oraciones en tiempos de gran problema. ¿Qué alivio es esto? Esas olas de alivio que vienen sobre ti cuando Dios te libera y responde tu oración y te da lo necesario en una forma notable. Incluso eso es una probadita del cielo. Ahí en el cielo ya no hay nada que nos ate. Pero el alivio y la maravilla y el gozo que experimentamos aquí en la tierra es una probadita, es algo inicial que nos muestra la gloria venidera. Tenemos muestras iniciales pequeñas y podemos ver también esto en el carácter cristiano. Incluso si tú te decepcionas contigo mismo, ¿acaso no hay otros creyentes en los cuales has visto una maravillosa obra de Dios y ves en ellos paciencia, amabilidad, carácter, y alabas al Señor por eso y lo admiras esa obra y dices: oh Señor, que yo pueda ser más como otros de tu pueblo que van más adelante? Incluso aquí vemos pequeñas muestras también de lo que Dios hará en la eternidad, cuando Él quite todo pecado y toda iniquidad y nos purifique y nos haga un pueblo de virtud y gran profundidad espiritual. Queridos amigos, incluso en la tierra, tiene la experiencia del amor y el afecto con seres amados. Y esto es solamente una probadita de la eternidad. Tienes una miradita, por así decirlo, en particular en el pueblo de Dios, en la iglesia. En el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él verdaderamente es el heredero. Él es el verdadero heredero. Él es aquel que hizo el cielo y la tierra. Él es aquel que sufrió y murió por pecadores y ofreció su justicia perfecta para poder merecer y ganar el cielo para su pueblo. Es su cielo, es su paraíso, es su gloria. Él es aquel, Cristo es aquel que lo ha creado. Y somos herederos con Él. Y con Él entramos al cielo. El tener una herencia, incluso el término herencia, habla respecto de la gracia. Una herencia es algo que está allí esperándote a ti si eres creyente. Alguien más lo ha comprado, producido, tú no lo has comprado ni producido. Pero incluso entonces esta herencia es una ilustración de la gracia. Voy a la eternidad, yo no he creado nada, yo de ninguna forma podía merecer esto, todo esto ha sido conseguido por mí. Cristo lo consiguió y yo soy coheredero con Él. Y si es que padecemos juntamente con Él, segunda parte del versículo 17, el Espíritu Santo inspira a Pablo a incluir esto, y tengo que explicarlo. Si es que padecemos juntamente con Él, esto quiere decir que todo aquel que es heredero, todo aquel que es un hijo de Dios sufre con Cristo cuando está en esta tierra. Eso está ligado a ser así. Y tú puedes reconocer un creyente no solamente porque hay esa batalla en contra del pecado dentro de ese creyente, ese cristiano, sino porque también sufre. En alguna forma sufre, a cierto grado. No dice, si tal vez probablemente quizás suframos. Pablo no solamente está pensando al respecto de la persecución extrema que algunos creyentes tienen que sufrir. Él está hablando al respecto de un sufrimiento que es una marca de cada creyente. He sufrido la pérdida de todas las cosas, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Él sufrió la pérdida de sus posesiones y su estatus y su aceptación en la iglesia judía. Él sufrió esa pérdida
para poder venir a Cristo. Tú sufres la pérdida de muchas cosas cuando eres convertido. Tal vez pierdes amistades. Incluso un amor ferviente que tengas por alguien que no es un creyente. Que no por mucho tiempo te amará debido a que tienes una fe diferente ahora. Sufres la pérdida de amigos. Tal vez puedes sufrir la pérdida de tu trabajo incluso. Tal vez hay muchos cristianos en el futuro cercano que van a perder sus trabajos, como algunos ya lo han perdido. A medida que la legislación avanza para legalizar las cosas que están mal, recordamos, por ejemplo, que tal vez venga un tiempo cuando los maestros serán forzados a firmar una obligación de que le enseñen a los niños a tener una forma sexual alternativa, de modo que los maestros no van a poder hacerlo, los que son cristianos. Tal vez en el futuro cercano estamos yendo a un periodo cuando habrá mucha pérdida en los campos profesionales, de trabajo, etcétera. Queridos amigos, tal vez tú ya has perdido favor y promoción y ventajas debido a tu fe. Tal vez te han dejado a un lado. Y bueno, ya también perdiste tu amor propio o mucho de ello y tu autoestima. Se te ha quitado eso, Dios te lo quitó. Eso que era agradable, el orgullo que era agradable a la antigua naturaleza, tener aceptación y aplauso, y perdiste eso también. No puedo enumerar todas las cosas que tal vez perdiste, y hay personas que todavía pierden todo por amor a Cristo. ¿Tú te echas para atrás de todo esto? Si estás en una posición donde tienes que dejar algo a un lado, rendir algo, renunciar a algo, porque no puedes avanzar con ello, siendo creyente, ¿lo pondrás a un lado o no lo harás? Bueno, pues tal vez eso indica si eres creyente o no. Esto es lo que dicen estas palabras. Y si es que padecemos juntamente con Él, si estamos listos a dejar cosas a un lado y sufrir, ya sea persecución o pérdida de cosas, para que juntamente con Él seamos glorificados. Suframos con Cristo. Incluso con Cristo, esta conjunción está llena de significado, porque somos de Él. Testificamos a almas perdidas, tenemos preocupación por los perdidos, y eso nos trae rechazo y sufrimiento. Sufrimos no como Cristo, claro. Cristo fue puesto a muerte, Él no tenía pecado, pero nosotros sufrimos con Él, es su obra, el liberarnos del pecado. Sufrimos por Él, sufrimos como Él, sufrimos con Él, en el sentido de que siempre tenemos su ayuda. Este es el versículo 17, la segunda parte. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo cual es una referencia a la resurrección, al cuerpo resucitado, al final. Algunas personas no quieren sufrir nada. Hay pastores, hay ministros que no quieren sufrir nada. Nunca te pongas bajo un ministerio con un pastor si ese pastor no está dispuesto a sufrir por Cristo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, por ejemplo, los maestros que enseñan prosperidad, un evangelio de la prosperidad, ellos quieren sufrir, quieren tener riquezas. Te dicen, tú puedes ser rico. Pero ellos desde luego que se enriquecen. Su objetivo es vivir con una vida mundana, confortable, con gran riqueza, a cuestas tuyas. No te olvides que la Escritura dice que esta es una forma en la cual puedes reconocer a un cristiano si es que sufrimos con Cristo, y ellos no quieren sufrir con Cristo. Quieren este mundo y sus riquezas. Y hay algunos ministros, algunos pastores que no predican el evangelio de la prosperidad, pero aún así tienen un vivir excepcionalmente bueno y tienen muchas riquezas y tienen propiedades y gran ingreso y fama, y lo valoran bastante y lo cultivan, y probablemente no son cristianos.
aunque sean maestros reformados, hay que tener mucho cuidado. Si es que padecemos juntamente con Él, nos repite el versículo, siempre tienes que estar bajo un ministerio que cree en una vida con un estilo moderado. Y como todos los cristianos, hay que dejar cosas a un lado por amor a Cristo. Y hay personas en el mundo de la erudición cristiana y tienen altos cargos académicos en instituciones académicas liberales, donde no hay doctrina sana. ¿Y por qué lo hacen? Porque no quieren sufrir por amor a Cristo. No quieren ir a un colegio bíblico simple y enseñar ahí los pastores. Quieren más bien la reputación de ser un catedrático en una institución aclamada. ¿Acaso son cristianos? Nos repite el versículo, si es que padecemos con Él, con Cristo. No, ellos quieren fama, quieren estatus, aceptación, prosperidad, así como uno obtiene en el mundo. Entonces tienen ahí su carrera en instituciones liberales. Eso no nos tendría que sorprender, queridos amigos, y tales personas no tendrían que sorprendernos. Y voy al versículo 18, donde el apóstol dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué expresión tan maravillosa. Tengo por cierto, considero. ¿Qué vas a considerar, Pablo? ¿Qué vas a evaluar? Esto es muy interesante. El apóstol Pablo va a hacer unos cálculos, por así decirlo, y los cálculos que hace resultan en esto. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. Estoy leyendo la Biblia de las Américas ahora. Es como si él comienza a calcular y rápidamente se da por vencido. Si tengo dos listas, una lista de las pérdidas que un cristiano debe sufrir y la lista de las ganancias, rápidamente me doy cuenta, dice Pablo, que la lista de las pérdidas no es digna de ser comparada con la gloria venidera. Esta lista de pérdidas es sobrecogida por la lista de ganancias. Así que dejo a un lado mis cálculos matemáticos. Tengo certeza, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables o no son dignas de ser comparadas. En el versículo 17, acuérdense que decía que, o más bien volviendo al 18, esto no es comparable, no es digno de ser comparable con la gloria que nos ha de ser revelada. Deja a un lado todo lo que te impide vivir como un verdadero cristiano. Eso es una pérdida temporal. Comparando esto con una ganancia eterna, es una pérdida terrenal. Comparándolo con una ganancia celestial, no hay comparación ninguna entre ambas cosas. Estás dejando a un lado una cosa que está manchada con pecado, de modo que puedas obtener perfección eterna. Estás dejando a un lado algo que está vacío a cambio de algo que tiene sustancia y es inamovible y es eterno. No hay comparación ninguna. Entonces, dice el apóstol, tengo por cierto que las aflicciones y las pérdidas que un cristiano experimenta son pérdidas temporales. Tal vez amistades, tal vez ayuda, tal vez estatus, todo es temporal. Todo esto no es digno de ser comparado con la gloria que nos ha de ser revelada. Aunque fueses enviado a prisión, y eso tal vez va a empezar a suceder en este lugar, en este país, como ha pasado en otras naciones, incluso en esta nación, pasaba también hasta siglos. Sí, esa pérdida de libertad, incluso pérdida de vida, no es digno de ser comparado en lo absoluto con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo, esta es una forma extraña de explicar las cosas. ¿Por qué dices que ha de manifestarse en nosotros? O que nosotros ha de manifestarse. Y no como esperaríamos que dijese que nos será revelado. Vamos a ver cuál es la diferencia en el inglés y en el español. Bueno, lo que Pablo está diciendo es la gloria que será manifestada en nosotros. Si tú estás hablando al respecto de las cosas que perdemos,
que nos van a empobrecer. Bueno, pues hablemos entonces de las cosas que de forma personal ganaremos, que nos enriquecen. Ni siquiera hemos comenzado a hablar, dice Pablo, al respecto de cómo será todo en la gloria eterna y las maravillas y todo lo hermoso que será y la comunión también. Tan solo estamos hablando de lo que pasa dentro de nosotros cuando Cristo vuelve y recibimos nuestros cuerpos resucitados. Y antes de eso, antes del cielo, recibimos también bastante. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Llegamos a ser completamente puros. Llegamos a estar llenos de entendimiento y amor y profundidad y maravilla. Cuando estamos con Él, las cosas que vemos y las cosas que experimentamos cuando estemos con Él y cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados y cuando seamos hechos como Cristo en el cuerpo, no como su naturaleza divina. Claro que no, nunca seremos dioses, pero somos hechos como Él es, como persona. La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, que ha de ser revelada en nosotros, esto está más allá de todo lenguaje humano, no podemos describirlo. Así que estos 4 versículos maravillosos, del 15 al 18, al respecto de la adopción, de las riquezas de la adopción, la certeza, esta certeza doble, la certeza dentro, la confirmación que el Espíritu Santo nos da también, y la herencia, que no podemos comparar con nada. Estos son los 4 versículos ante nosotros esta mañana, y que el Señor bendiga esto a nosotros en meditación personal y alabanza y acción de gracias.